Buenos días a todos. A ver el volumen. Sí, ahora yo creo que ya me... Uy, perfecto, ahora sí. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Hospital La Fe. Con esta mesa vamos a inaugurar la segunda jornada de cardiopatías familiares. Para los que no me conozcáis, soy Esther Zorio y coordino la unidad de cardiopatías familiares en este centro, y junto a Maya García Fernández, a Vicente Clement y a Alex Sanchís coordinamos esta reunión. La idea es que estas reuniones sean bianuales. La próxima será en 2 años en Alicante y la siguiente en Castellón en 4 años. Y desde el comité organizador os damos la bienvenida a todos. Sabéis que la primera parte del programa se desarrollará aquí en el Salón de Actos. Hay un café abierto a lo largo de toda la mañana en la sala de exposiciones, a la que podéis bajar saliendo del salón. Por la izquierda hay ascensores y por la derecha llegáis a unas escaleras que bajan directos a la sala de exposiciones. Allí se retransmite lo que pasa aquí, así que podéis alargar un poco el café sin perderos la parte científica. Por la tarde, abajo habrá un pisco labis también a mediodía, y por la tarde el taller de cardiogenética para los inscritos. Y juntos iremos desde el picoteo de la comida hasta el aula, que es el salón de grados, donde tendrá lugar el taller de cardiogenética que nos regala Healthing Code. Tenemos mucha suerte. Quería deciros también que sabemos el esfuerzo que supone que estéis todos aquí hoy y os agradecemos enormemente vuestra asistencia. También el comité organizador agradece de corazón a quienes han hecho un esfuerzo extra en agendas súper apretadas, como es mi jefe, el doctor Luis Martínez Doz, como es la directora médica Salomé Matoses, que me acompaña aquí en la mesa, como son todos los ponentes que nos van a ayudar a aprender más cosas de cardiopatías familiares hoy, a llevarnos mensajes claros y prácticos a casa. También agradezco enormemente en nombre del comité organizador a la Secretaría Técnica, a Ana Bru, que no la veo ahora, pero que muchas gracias, a Atención a la Ciudadanía, gracias Rocío, Audiovisuales, gracias José Manuel, gracias Iker, y también a las asociaciones de pacientes que también desde la sombra aumentan la visibilidad de las cardiopatías familiares y luchan contra la muerte súbita. Así que a todos vosotros, de verdad, que muchas gracias. Y no quería alargarme más, solamente recordar que aquí os podéis sentir como en vuestra casa y que este hospital es también referencia para muchas de las poblaciones afectadas por la DANA. Hace menos de un año de aquella desgracia, por eso el crespón negro que veis en la diapositiva, y desde aquí a nuestros pacientes globales de cardiología y de cardiopatías familiares de estas localidades, nuestro cariño y nuestro afecto. Y gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Daros también muy brevemente la bienvenida a esta segunda jornada de cardiopatías familiares de la Comunidad Valenciana, que tiene como objetivo revisar los aspectos más relevantes de esta entidad en sus 3 grandes grupos, canalopatías, miocardiopatías y aortopatías, desde un punto de vista multidisciplinar que incluye a cardiólogos, cirujanos cardíacos, patólogos, forenses o genetistas, entre otros, lo que supone una oportunidad formativa especial en este escenario clínico específico. Sabemos que las cardiopatías familiares son especialmente prevalentes, aunque no lo parezcan, aproximadamente 1 de cada 200 personas en la población general, y que, aunque muchas de ellas permanecen sin diagnóstico fundamentalmente debido a la variabilidad clínica y a la falta de un cribado sistemático. Es un dato importante que son responsables de hasta el 15% de los casos de muerte súbita en adultos jóvenes y que generan una carga relevante tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito socioeconómico. En los últimos años, las cardiopatías familiares han tenido un especial desarrollo y relevancia fundamentalmente por 3 circunstancias. El primero es el avance de la genética en patología cardiovascular. El segundo son la aparición de las técnicas de reproducción asistida para evitar la transmisión de estas enfermedades. Y, en tercer lugar, por el desarrollo de nuevos tratamientos, tanto dispositivos como fármacos prometedores, que pueden ser capaces de cambiar la historia natural de alguna de estas enfermedades. Como en otras áreas de atención sanitaria, la organización en redes asistenciales, con hospitales de distinto nivel y con un prisma multidisciplinar, desde luego es una garantía de éxito para mejorar el abordaje de estos pacientes. Así, esta jornada supone una oportunidad para compartir experiencias entre los diferentes centros de la comunidad que puedan identificar oportunidades de mejora tanto en la asistencia como en la docencia e investigación en este escenario clínico tan específico.
Sin duda, desde el punto de vista asistencial, el foco está dirigido en identificar casos y familiares en riesgo de forma precoz, en implementar estrategias de prevención primaria y secundaria y en optimizar el tratamiento personalizado y el seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes. Yo creo que el programa es muy completo, con participación de expertos reconocidos en diferentes ámbitos asistenciales del manejo de las cardiopatías familiares, e incluye la revisión de cuerpo de evidencia, así como casos clínicos complejos que sin duda supondrán un desafío diagnóstico y terapéutico. Quiero felicitar finalmente al comité organizador y daros las gracias por vuestra asistencia, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que se conectan online en otras partes de España y desde fuera, como es Italia y Costa Rica. Estoy convencido que va a ser una reunión muy útil para mejorar nuestra práctica asistencial en el abordaje familiar, en el abordaje integral de nuestros pacientes con cardiopatías familiares. Así que muchas gracias y voy a dar paso, hacer la palabra a nuestra directora médica, la doctora Salomé Matoses. Bueno, pues yo me sumo a la bienvenida que ya os han dado mis compañeros de mesa. La verdad es que esto de venir a una mesa inaugural es una de las pocas cosas buenas que tiene ser directora. Y bueno, cuando me lo propuso Esther, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque cuando piensan en ti, pues te da gustito y bueno, yo creo que hay que acompañar a todos nuestros profesionales en todas estas tareas que suponen un sobreesfuerzo tan grande. Además, estamos de cumpleaños porque hace un año que se nombró esta unidad como CESUR de cardiopatías familiares y, bueno, todos podéis imaginaros el trabajo que esto lleva. Sí que es verdad que a nivel de la sociedad las cardiopatías, la mayoría las entiende como enfermedades del adulto y del adulto anciano y relacionadas con el riesgo cardiovascular. Pero cuando empiezas a conocer esto, pues las congénitas pueden sonar un poco más, pero lo de las cardiopatías familiares es un mundo que aún hoy es bastante desconocido y creo que hay que potenciar y que hay que trabajar porque sobre todo tiene un aspecto muy importante y es que pueden tener casos en los que la cardiopatía puede ser esperable y prevenible. Es una patología que puede causar la muerte, una muerte que se presenta de manera súbita en gente joven y que puede llevar a un trasplante cardíaco. En este centro pues tenemos la suerte de contar con una unidad de referencia de trasplante cardíaco y un CESUR nacional de trasplante cardiopulmonar. Yo, como parte del equipo directivo, no puedo decir otra cosa de que estoy muy orgullosa de poder liderar durante la etapa que esté como directora médica todo el equipo que trabaja en los CESURes, en las unidades de referencia y sobre todo que trabajan además día a día con la patología básica y la patología de la calle que no tiene motivo de acudir a una unidad de referencia y que la seguimos viendo día tras día. Me sumo a las palabras del doctor Martínez Dolz de animaros a trabajar en estos equipos multidisciplinares, multidepartamentales, multicéntricos, multitodo, porque eso es lo que nos hace avanzar en la asistencia sanitaria. Y no quiero alargarme más y ahora pues me han dado el honor, o voy a tener el honor de poder hacer entrega a la entidad ADISPAC, que es la Asociación de Familias con Personas con Discapacidad Intelectual de Alcira y Comarca, que es la titular del Centro Ocupacional de la Ribera, de un desfibrilador que va a recoger María Antonia Sánchez Pla. Así que, por favor, que suba al estrado. Esa escalera es que es criminal, porque parece que estés cojo.
Bueno, y después de esto ya solo queda el formalismo de declarar inaugurada la segunda jornada de cardiopatías familiares en este hospital que por el día de hoy va a ser vuestra casa. Y damos paso a la primera mesa de canalopatías. Yo no la descargo, es que llega un poco justa, pues la voy a... Así. Ahora sí. Buenos días, yo soy Amaya García. Lo primero, agradecer a Esther el esfuerzo por organizar junto con nosotros, pero que la verdad es que casi todo el trabajo se lo ha llevado ella, esta segunda reunión de cardiopatías familiares de la Comunidad Valenciana, donde tenemos la oportunidad de compartir médicos, compañeros de las 3 provincias de la comunidad, pues nuestra experiencia y nuestro conocimiento en esta patología. Vamos a empezar la mesa de canalopatías. Tenemos la suerte de contar con unos ponentes excepcionales. El primer ponente es el doctor Masanti, que desafortunadamente no ha podido venir, está en Pavia porque tenía un compromiso en la universidad, pero que nos va a obsequiar con su presencia online. No sé si está ya disponible el doctor Masanti. ¿Sí? Pues nada, vamos a empezar con las ponencias. Va a hacer una ponencia del doctor Masanti y después la doctora Ana Andrés y el doctor Eladio Ruiz nos comentarán un caso clínico cada uno. Si queréis conectar ya con el doctor Masanti. Hola. ¿Puedo? Hola. Hola, Maya. Hola, Andrea. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ya, perfecto. Ya estamos Teníamos aquí. un poco de problemas técnicos, pero tenía un poco de ansiedad. Buenos días. Bienvenido. Ya he presentado la mesa, así que... Ya he presentado la mesa, así que tú cuando quieras puedes empezar tu presentación. Te escuchamos. Perfecto. Y si te parece, cuando terminen tus compañeros ya hacemos las preguntas y los comentarios. ¿De acuerdo? Vale, pues cuando quieras, Andrea. Buenos días, Maya y Esther. Perfecto, ya me quedaré todo el tiempo de la mesa y siento no estar allá, pero tengo un examen de residentes hoy por la tarde.
Entonces, antes de todo, quiero agradecer esta invitación. Para mí es un placer, más de 10 años trabajando juntos y de hecho la colaboración que hablaba la directora médica ya funciona entre Italia y Valencia también porque tenemos un paciente trasplantado que seguís allá, entonces es una realidad que trabajamos juntos muy bien. If you don't mind, I will switch to English for the presentation, so I'm a bit faster. And I've been requested to discuss about pharmacological treatment and approach to patients with long QT syndrome. But first, we will start with some consideration about the risk of these patients of dying suddenly. Okay, so first of all, as you know, the long QT syndrome is characterized by this prolongation of a cardiac action potential, which is dependent on several different mechanisms, either a reduction on the repolarizing currents, just a moment for my, okay, a reduction in repolarizing potassium currents or an increase in depolarizing currents, especially sodium and calcium. As a result of this prolongation of the QT interval on the ECG, the patients are susceptible to develop torsade de pointe and ventricular fibrillation that we know is one of the leading causes of sudden death in young individuals, as your director was mentioning before starting this session. On the clinical impact of long QT syndrome in patients without treatment, we need really to consider that if we leave patients without a treatment, and we will see in a moment which options we have on the pharmacological side, I mean, we really risk to have patients dying suddenly. And you see that approximately 25 to 30% of patients will die because of long QT syndrome before the age of 70 years. But especially it's important to remember that approximately 1/5 of the patients may die before the age of 50. So it's really an important cause of sudden death in young population. When we talk about the risk of dying suddenly in patients with long QT syndrome, first of all, we need to remember that the patients with symptoms, despite beta blocker treatment, they will continue to have an increased risk of sudden death. And these are classical data by the group of Arthur Moss of more than 20 years ago, but they are still valid. Patients who survive a cardiac arrest and those who have a syncope, despite beta blocker, will continue to have more symptoms as compared to patients who are asymptomatic, because actually the clinical presentation of our patients underlines the possibility to have a more fragile substrate and an increased risk of severe arrhythmias. For these reasons, without any doubt, patients who survive a cardiac arrest and those who have experienced a syncope while treated with beta blockers and optimal medical treatment, they have an indication to receive an implantable defibrillator, because we are not always so lucky to have a defibrillator outside, like in your room now, no? Because we need to implant patients. And when we go to asymptomatic patients, these are again classical data, just very quick to refresh. We know the two main determinants of risk for patients with long QT syndrome are genotype and the duration of the QT interval itself. And with regard to the genotype, we know that the patients with long QT syndrome type 2 and type 3, which are dependent on IKR mutation with the reduction of potassium current and an increase in the late sodium current, long QT syndrome type 3, they have an increased risk of dying suddenly as compared to patients with long QT syndrome type 1. And the second parameter is the duration of the QT interval. We know that patients who have QT values above 500 milliseconds, they will continue to have an increased risk of sudden death. Wow. What we have now today is the possibility to combine the duration of the QT interval and the genotype in estimating the risk of our patients. These are more recent data from our group on over 2,000 patients with long QT syndrome. And we have been able to calculate the risk at 5 years of experiencing a sudden death in patients who are left without treatment for any reason, or who are not taking the treatment at the moment we visit them. And we can calculate the risk based on the genotype, as we have seen before. Long QT syndrome type 2 and type 3 have always an increased risk as compared to long QT syndrome type 1. But what we can also do today is to estimate the risk for like little increase of the QT interval. So we are
we have available the possibility to calculate a very granular risk for our patients, so that when we meet the patients for the first time and we want to start a conversation with regards to the importance of taking the therapy and all avoiding the lifestyle risk factors for a cardiac arrest, we also have the possibility to show our patient which is exactly the risk they will have if they don't take the drug in 5 years. And in some cases, look, when the risk is above, for instance, 6% at 5 years, despite the treatment with drugs, we must still consider the opportunity to implant a defibrillator in some of these cases. Or at least we can demonstrate to our patient the importance of being adherent to the therapy we prescribe to them. Because we need to also to remember our patients, when you take the treatment, you are safe most of the time, but remember, if you skip treatment 1 day or 2 days, then you increase your risk and you go back to this level of risk. And we know that especially in patients who receive beta blockers chronically, skipping doses may really be dangerous. So I think that this kind of chart can be useful to explain our patients what is the risk, what should we do for them. And then especially we'll talk about this when we discuss about mexiletine, but really we can also tell our patients that also small increase in the QT interval or small reduction will have an impact on their prognosis, so that every little change might be important. This possibility to calculate the baseline risk of patients and before treatment has also been modeled in a calculator that nowadays, as you know, is very common in different diseases. Our calculator is one of the few that have been calculated externally from a different group, from the Rochester group of Arthur Moss and Wojciech Zaryba, so that it is possible to obtain the estimate of your patient, the risk of your patient, with this QR code. And this with this website, where you will be able to insert in your clinical report the risk at 5 years before treatment. And you will keep into account that when we give it to our patients, for instance, nadolol, we reduce the risk by 70%. So then we can update the risk when the patient is treated. But if we want to talk about risk stratification in long QT syndrome beyond the classical 3 main genotypes that we have already seen, 2 potassium mutation, 1 sodium mutation, we need also to consider that sometimes we have patients with different genotypes, and they may have a different risk. In particular, we can start from something that we know since many years, something that Lorenzo Monserrat, our friend, has always been repeated over the years. All mutations in the same gene are not the same. So, for instance, in patients with long QT syndrome type 2, if the patient has a mutation which affects the function of the pore, we need to remember that these proteins are made like little pores that let the potassium ions go in or outside in this case. But if we have a mutation that affects the function of the pore, then the risk of having a cardiac arrest is much higher as compared to mutations that affect other parts of the proteins. So it's very fashionable nowadays to talk about personalized medicine and so on and so forth. We really need to think that the mutation has to be taken into account beyond the gene. So it's something that we need to talk about with our genetic counselor and genetic expert. The second aspect that we have to consider is that for patients with the 2 mutations, the risk is higher. So, for instance, where very few patients have 2 KCNQ mutation, they have the syndrome known as Jervell and Lang-Nielsen syndrome, where they have long QT syndrome, extreme QT prolongation, and neurosensorial deafness. These patients have a very severe prognosis despite treatment, and again, we might want to consider the implant of a defibrillator in these cases. And then if we go to non-classical genotypes, again, it's a completely different story. So what we have learned for classical long QT syndrome has to be changed. Patients with the CACNA1 mutation, Timothy syndrome, autistic features as combined with long QT syndrome, L-type calcium channel mutation, have a very long QT syndrome, and they have a very high risk of dying suddenly. As patients with the calmodulin mutation,
or patients with triadin knockout syndrome. This is autosomal recessive. Or in all these cases, they are very, very rare cases. Maybe we will meet 1 or 2 cases in our life as doctors, but we really need to consider these patients are not the classical long QT syndrome. And what we have learned maybe has to be reconsidered. Again, what we need to consider is that the risk is changing in our patients over time, and especially the gender and the age will influence our risk. Very briefly, males under the adolescence years, they will have an increased risk if they are long QT syndrome type 1, whereas long QT syndrome type 2, they have an increased risk after puberty, and especially if they are female, and especially in the year after delivery a baby. So in these particular phases of the life of a woman with long QT syndrome type 2, after delivery, for instance, we might want to increase the protection, to increase the environmental protection for these ladies. For instance, we should avoid breastfeeding so that we reduce the stress in our women, and we reduce the risk for them to have a cardiac arrest. It is important to involve the male partner or the partner in any case to, for instance, feed the baby, and so that we reduce the stress on our patient. So how can we reduce the risk of our patients? Because we have seen the risk is not negligible. The risk may change in different genotypes. The risk will change in different ages of our patient, but we can really affect the risk of our patients with several measures. Because as we need to remember, long QT syndrome is a treatable disorder. So we may impact the prognosis of our patients with some very easy, sometimes lifestyle modification. For instance, avoiding the drugs that prolong the QT interval, avoiding the triggers for arrhythmias, like for instance, swimming in cold water for some of these patients. And then we might want to change the story of our patients with drugs, especially beta blocker and mexiletine, we will see in a moment. And then, of course, we have like some other interventions which are not part of the talk of today, but we might need to consider sometimes, including denervation and the implant of a defibrillator. So just a very brief note on lifestyle changes, because they are not negligible. They might change, especially, for instance, very little things in the life of our patients. Avoiding certain drugs may change the prognosis of our patients, because drugs really prolong the QT interval. And as drugs do, also aliments may change the QT interval. And I want just to show you briefly this review we published last week on advances in nutrition, because we have been conducting a review on different drugs that are contained, several food, that may act as drug and may prolong the QT interval in our patients. And I would like especially to focus on energy drinks, which are very popular, but they are very dangerous for patients with long QT syndrome. And in the review, we also inserted something else, like for instance, the utility and the practicability of potassium increase in our patients with drugs or food. And we can discuss later this if you are interested. But let's come to the strong part of the talk. This is therapy. We know that patients with long QT syndrome need to be treated with beta blockers. This is no doubt. I would like to remember that also patients who have a mutation and apparently they have a normal QT interval, they should be treated with beta blockers nonetheless, because in sometimes things may change and the QT may become prolonged, and in any case, beta blockers reduce mortality in these patients. As we know, the effect of beta blockers is not comparable in all different genotypes. It's not the same effect. Beta blockers are especially effective in patients with long QT syndrome type 1, whereas in long QT syndrome type 2 and in type 3, beta blockers may in fact have a less evident effect, and we need to keep this into account. Here you see, again, classical data that demonstrate the failure of beta blockers in patients with long QT syndrome type 2 and type 3 as compared to long QT syndrome type 1. I would like especially to remember that in the first phase after starting a treatment, the patients are at increased risk, because probably there is still the need to become acquainted with the drug, and we need to find the right dosage. So please keep this in mind. For patients with long QT syndrome type 3, we have the demonstration that was obtained in vitro by Silvia Priori several years ago, that mexiletine is able to reduce the duration of the QT interval in patients who have a dysfunction in the sodium channel. You can see here. And
and I would like to show you the clinical data that you already know. We have demonstrated, and now it's in the guidelines, that mexiletine for long QT syndrome type 3 reduces the number of arrhythmic events for patients and especially reduce the mortality in our patients. So again, something that is in the guideline for the first time, a genotype-specific therapy for patients with long QT syndrome. Mexiletine has to be used in patients with long QT syndrome. I know that sometimes it's difficult to find mexiletine in some countries, but still we need to fight for this because really patients may have an improvement in their prognosis. And an important aspect is that not all mutations respond in the same way to mexiletine, so we need to try before like prescribing the drug in chronic treatment. But again, remember, also small decrease in the QT interval may change by 15% every 10 milliseconds the risk of our patient. So we need to try if patients tolerate the drug. The other aspect that is emerging is that mexiletine has been also in other forms of long QT syndrome, especially there are some data on long QT syndrome type 2. As expected, the effect is less evident than in patients with long QT type 3, but again, in some patients it might be useful to try. And also we have like evidence that has been proposed for patients with Timothy syndrome. But on this, I would like to spend one word because we have data that we obtained from a swine model of Timothy syndrome that has been studied extensively by our group in the CENIC Institute in Madrid. We got like the first knock-in animal with long QT syndrome type 8. And we were able to demonstrate that this pig recapitulates perfectly the phenotype of the human disease because pigs with Timothy syndrome have a very long QT interval and they develop ventricular fibrillation so that the mortality rate is very high. And this is exactly the same sequence of arrhythmias that trigger the ventricular fibrillation in human patients. And what we got the opportunity to study this pig with invasive measures, with advanced electrophysiological techniques that has been conducted, especially in collaboration with Dr. Porta Sanchez, who now works in Barcelona. And we have been able to reconstruct activation and depolarization and repolarization maps in our pigs. And this is the focus of the problem. What we have found is that these pigs, as compared to the wild type, when you map their activation, they show a significant slowing of cardiac depolarization, which is not expected in patients with long QT syndrome. And what is very relevant, sorry if I go a bit in detail, but what is really relevant is that this slowing of activation is primitive, is not dependent on the dispersion or repolarization as we would expect in a model of long QT syndrome, because we have demonstrated that there is a reduction in the sodium channel function, in the peak sodium current. We have a reduction by approximately 1/3, which is dependent on overactivation of CAM kinase mediated mechanism. But what is important for our discussion today is that when we administered mexiletine to the pig with long QT syndrome type 8, we demonstrated that there was a shortening of the QT interval. But pay attention, there was also a worsening of this activation delay, which is primitive and which is like causative for ventricular fibrillation onset. So what I want to say is that sometimes relying only on the effect on the QT interval is not enough. And please, we really need basic model. We need the animal model to study our diseases because we cannot always rely on cellular model or IPS and so on and so forth. So I would like to mention that mexiletine, as far as I know today, I would not recommend in patients with the Timothy syndrome, but this is something that we might discuss further. What we can see for the future, I'm going to close. So again, to long QT syndrome type 2, basically this image shows us that in many patients with long QT syndrome type 2, what happens is that the mutated channel is not expressed on the membrane of our cardiomyocytes. Mutant channels are retained in the sarcoplasmic reticulum near the nucleus, let me say, as you see here, as compared to the control. Well, there are
several drugs, for instance, lumacaftor, that has been used for patients with cystic fibrosis, that act restoring the trafficking of the mutant channels and also of the channels which have some component of the mutant, but also some component of the wild type channel to the membrane. So in this case, I mean, we can really foresee that we have the possibility to increase the expression of the channel on the membrane. If this will change the QT interval, it's something that we have to prove again, because it's not immediate, but again, it's something that we might consider for the future. And the last, of course, but not least, we have to mention that in a very short time, we will face the possibility to use gene therapy for our patients. So this is a model that has been proposed by the colleagues by Mayo Clinic, which basically suggests that we can suppress the expression of the mutant allele in KCNQ1 mutation causative for long QT syndrome type 1, and we can do using RNA interference as we did and demonstrated for other diseases. At the same time, since our RNA interference is not always so specific on the mutant allele, we might also want to overexpress the wild type channel. And this has been like an effective way of restoring normal action potential in cells where this approach has been tested. Of course, I mean, there is a big distance between cellular models and humans, but still it's something that we want to take into consideration. If this will work, especially for the risk of overexpressing some gene which might be not necessary, it's something that we want to discuss further. But in any case, from the conceptual standpoint, this has been something that has proven to ameliorate in the same case, in the same experiments, the phenotype of long QT syndrome, and also like to increase the duration of the action potential in a model of short QT syndrome, which always has the mutation in the same gene, but as the opposite, as you know. And the last slide, I mean, we foresee the possibility to have in vivo editing of our DNA, which will, of course, treat the disease even further as a possibility today, but it's something that we want to keep into account again for the future. And this is my last slide, and I thank you very much for your attention. Can you listen me? I'm very scared now. ¿Puedes escucharme? Amaya, ¿puedes ¿Me oyes hacer? tú a mí? Sí, ahora sí. Pensaba que había hablado a nadie todo el tiempo. Perdona, es que no le había dado el botón, perdona. Que muchas gracias, que nos ha encantado y que es un placer siempre escucharte. Si te parece, vamos a seguir con el siguiente ponente y dejamos las preguntas para el final. Ahora, a continuación, Perfecto. La doctora Ana Andrés, del Hospital de Manises, nos va a comentar un caso clínico. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad de poder presentar un caso con gente que sabe tanto de cardiopatías familiares. Yo, en este caso, estoy empezando en esto, pero bueno, quiero transmitiros un poco un caso clínico, que en este caso, como veis en la presentación, un caso clínico sencillo, pero creo que nos puede servir sobre todo a la parte de la audiencia, residentes, cardiólogos clínicos que a lo mejor no están tan habituados como otros ponentes que tenemos aquí a tratar con el tema de las cardiopatías familiares, a saber cómo enfrentarnos a un primer abordaje a un paciente con un posible síndrome de QT largo. Bueno, esta fue una paciente que nos remitieron a la consulta, era una mujer de 32 años, sin factores de riesgo cardiovascular, sin antecedentes relevantes, y la enviaban pues porque en un electro preanestésico se había detectado un intervalo QT prolongado. Y aunque pueda parecer una tontería, pues lo primero que tenemos que hacer es confirmar y medir bien ese intervalo QT y saber que en efecto está prolongado, porque en publicaciones ya muy antiguas nos decían que un porcentaje no bajo de cardiólogos, incluso de aritmólogos, pues no eran capaces de medir correctamente el intervalo QT. Es cierto que pues ahora nos podemos ayudar de las medidas automáticas de los electros, pero creo que siempre debemos confirmarlo. Y aquí unas indicaciones muy sencillas, ¿no? Las derivaciones preferidas son la derivación de 2V5, escogeremos el QT más largo de los que hemos medido,
La onda U, si es más de 1 milímetro y si está fusionada a la onda T, la deberíamos incluir en el intervalo, y normalmente utilizamos el método de la tangente. ¿Cómo corregimos por frecuencia cardíaca? Bueno, pues la fórmula que utilizamos habitualmente, la que utiliza el aparato de electros, es la fórmula de Bassett. Sabemos muy bien que para una frecuencia promedio de 60 es una fórmula que se ajusta bien, aunque para otros intervalos de frecuencia cardíaca puede sobreestimar o infraestimar el QT. Sin embargo, la realidad es que las publicaciones están todas referidas en base a la fórmula de Bassett y a día de hoy pues es la fórmula que utilizamos habitualmente. Y si tenemos un RR variable como una fibrilación auricular, pues va a ser un poco más complejo y tendremos que realizar un promedio de varios intervalos QT. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un trastorno de la conducción intraventricular? No es lo habitual en los pacientes que nos remiten para descartar síndrome de QT largo congénito, que suelen ser pacientes jóvenes sin otras alteraciones, pero sí que es verdad que en nuestra práctica clínica a veces nos envían electros de pacientes con bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha porque tienen un intervalo QT prolongado en ese electro y en esa medida automática que han tenido. Bueno, pues simplemente conocer, obviamente ni las vamos a aprender ni las vamos a usar en el día a día, pero conocer que hay fórmulas de ajuste que intentan dar una medidas de referencia en pacientes con estos trastornos de la conducción intraventricular, porque hay que recordar que obviamente el intervalo QT incluye tanto la despolarización como la repolarización, tanto en bloqueo de rama izquierda como en bloqueo de rama derecha. Bueno, pues este era el electro de nuestra paciente. Podemos ver que en efecto ya visualmente nos llama la atención el intervalo QT que es prolongado, realizamos el método de la tangente, corregimos por la fórmula de Bassett y nosotros obtuvimos un QT corregido de 516 milisegundos que se aproximaba bastante a la medida del electro, que era de 519 milisegundos en las medidas automáticas. Un QT claramente prolongado. Una vez tenemos esto, lo siguiente que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿hay algo que pueda estar en este paciente prolongando el QT de forma secundaria? Y siempre recordar que tenemos que descartar fármacos, tenemos que descartar alteraciones electrolíticas y tener en cuenta que hay enfermedades cardíacas y extracardíacas que también pueden prolongar el intervalo QT. Y la siguiente diapositiva me pareció muy interesante porque, bueno, hay que tener en cuenta que pueden haber causas secundarias, pero no podemos quedarnos ahí. Si hay causas secundarias que son eliminables o corregibles, debemos reevaluar el intervalo QT después de haber eliminado esa causa, porque no podemos olvidar que hasta un 30% de pacientes que se han diagnosticado de un QT largo adquirido pueden ser portadores de una mutación de un síndrome de QT largo y se beneficiarían también de tener un tratamiento. Y en algunos pacientes en los que no se pueden eliminar esos factores predisponentes o secundarios de prolongación del QT, si hay un QT muy anómalo, un QT corregido por encima de 500 milisegundos, o hay algunos signos de alerta, pues antecedentes familiares, síntomas, también tenemos que evaluarlos y también tenemos que considerarlos potenciales síndromes de QT largo. Una vez hemos hecho esto, pues vamos a ir a los criterios diagnósticos, ¿no? Es difícil también saberlos de memoria, recordar, bueno, son los famosos criterios de Schwartz que se han ido modificando, que se basan en el electro, en la historia clínica y en la historia familiar. Y me parece importante remarcar pues, una adición que hizo Zeppenfeld en el año 2022 y que consistía en añadir ya el diagnóstico genético, porque ya el hecho de ser portador de una mutación causal de síndrome de QT largo ya nos va a dar el diagnóstico de esta entidad. Bueno, pues entonces nos ponemos a valorar la historia personal de nuestra paciente. En principio no habían causas secundarias de prolongación de QT, refería un único síncope a los 10 años mientras saltaba la cuerda, pero del que ya no recordaba mucho más, habían pasado 22 años. Desde entonces hasta la fecha estaba sintomática. Revisamos algunos electros que tenía en la historia previa y en todos el QT corregido se obtenía por encima de 470 milisegundos y después importante tener en cuenta pues, las características personales también de la paciente. La paciente era diseñadora gráfica, no era especialmente deportista y no tenía deseo gestacional inmediato. Y lo siguiente que vamos a valorar, muy importante también, por eso se llama la consulta de cardiopatías familiares, pues es tener en cuenta cuál era la historia familiar. En este caso tenemos aquí a nuestra paciente, que era este caso de aquí, la paciente de 32 años, que nos comentaba bueno, pues que tenía un primo hermano y una tía materna que le estaban llevando un seguimiento en la fe por una cardiopatía genética. Tampoco sabía establecer mucho más, ¿no? Que esto es también algo habitual que pasa con los pacientes. Bueno, pues aquí también un poco remarcar, ¿no? En este foro lo importante que es el que vayamos estableciendo un poco relaciones entre los diferentes hospitales de la Comunidad Valenciana, porque muchas veces los pacientes y los familiares se ven en sitios distintos y que una vez pues, recibido el consentimiento del paciente y el familiar, tener la posibilidad de consultar con compañeros datos de la historia clínica, porque esto nos va a permitir ser mucho más ágiles que el tema de pedir el informe, tráemelo dentro de 6 meses y
con esto perdemos mucha información y tardamos más tiempo en llegar al diagnóstico. Bueno, en efecto, habían sido diagnosticados de síndrome de cuté largo. En este caso, el caso probando había sido el primo hermano, que bueno, pues nació en un parto instrumentado, tuvo una bradicardia y un cuté prolongado desde el nacimiento, que inicialmente se atribuyó a ese parto instrumentado, pero posteriormente se confirmó que el cuté se mantenía prolongado durante la infancia. Recibió tratamiento beta bloqueante y en una determinada temporada se retiró, no sabemos muy bien por qué, y el cuté se prolongó de manera muy evidente. Finalmente se hizo un estudio genético y ya veremos a posteriori que sí que tenía una variante causal de síndrome de cuté largo y que su madre también era portadora de esta variante. Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos nuestra paciente que tiene un QT corregido por encima de 480 milisegundos y que además tiene antecedentes claros de síndrome de QT largo. Con esto ya establecemos un diagnóstico, vamos, indudable. Además, si consideramos aquel síncope, que bueno, podemos considerarlo o no porque hace ya muchos años y no lo podemos filiar bien, pues tendríamos una puntuación entre 4,5 y 6,5 que nos daría el diagnóstico de síndrome de QT largo. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Pues este esquema es un poquito el que voy a desarrollar brevemente y es un poco el que tenemos que tener en la cabeza siempre que nos enfrentamos a un paciente de síndrome de QT largo. Ya lo ha comentado Andrea y es algo que sabemos todos, precaución con fármacos. Esta página web es muy interesante que la conozcamos, tanto para que la tengan en cuenta los pacientes, pero también otros médicos que no sean cardiólogos o que no conozcan tanto de este síndrome y que vayan a asistir al paciente. Por supuesto, el control de electrolitos, un poquito también tenemos que aconsejar o enseñar a los pacientes bueno, pues que una diarrea o unos vómitos en ellos pueden ser más importantes que en la población general. Evitar los desencadenantes, que si tenemos bien filiado el tipo de síndrome de QT largo lo podremos adaptar mejor. Y recomendar en general la monitorización electrocardiográfica en procedimientos invasivos, aunque no sean procedimientos especialmente complejos. En cuanto al tratamiento, bueno, pues en este caso la piedra angular sabemos que son los beta bloqueantes. Tener muy en cuenta que vamos a seleccionar beta bloqueantes no selectivos y, si es posible, el nadolol, porque es el que claramente ha demostrado mayor reducción de eventos arrítmicos. Sabemos que a día de hoy pues, no disponemos para que lo puedan recoger los pacientes en las farmacias tradicionales a pie de calle, pero bueno, no es complejo pedirlo en farmacia hospitalaria y creo que tampoco son tantos los pacientes y debemos un poco esforzarnos en que sean, si es posible, el tratamiento que reciban. Y algo muy importante también, el realizar educación sanitaria con los pacientes de que tengan una buena adherencia y de que no interrumpan el tratamiento, porque son pacientes jóvenes que en general se encuentran bien y que pueden no ser conscientes de que justo en estos periodos en los que dejan el tratamiento es cuando se ve que se disparan los eventos arrítmicos. Entonces, esto creo que también es importante que nosotros les vayamos insistiendo. En cuanto al estudio genético, pues bueno, normalmente lo que hacemos, si no hay mutación identificada en la familia o es un caso de novo o es el primer caso, el probando, son pedir paneles que incluyen varios genes. Tampoco es algo que yo no soy experta en genética ni vaya aquí a sacar mucho para que os pueda contar, pero sí recalcar que el estudio genético es muy rentable en el síndrome de QT largo, que hay un elevado porcentaje de pacientes que sí que van a irse con un diagnóstico causal y luego, por supuesto, bueno, pues que creo que sí que tenemos que conocer los 3 genes más importantes que nos van a suponer el 90% de las mutaciones identificadas en pacientes que tengan un diagnóstico molecular de síndrome de QT largo. Y también recordar pues, que en general cada uno de ellos se asocia a uno de los fenotipos de síndrome de QT largo. Y, bueno, Andrea ha hablado ya mucho de la valoración del riesgo arrítmico. Para mí, junto al diagnóstico, es la parte más compleja, es la parte en la que podemos tener muchas dudas y es la parte en la que creo que nos podemos beneficiar de recurrir a ese equipo multidisciplinar y muchas veces de recurrir a unidades de cardiopatías familiares que tengan más experiencia en el manejo de estos pacientes, porque está muy claro los pacientes de bajo riesgo, pacientes con genotipo positivo pero que no tengan prolongación del QT ni tengan síntomas, y también están muy claros los pacientes de alto riesgo que han tenido una muerte súbita o una arritmia ventricular bajo tratamiento. En ese paciente nadie va a tener duda que tenemos que poner un desfibrilador. Pero en los pacientes de riesgo intermedio son en los que bueno, el genotipo va a cursar un papel muy importante, la duración del QT también y, como hemos visto, el sexo y la edad del paciente. Y bueno, y nuevamente, ya lo ha comentado Andrea, pero bueno, esta calculadora de riesgo, que aunque bueno, no podemos seguirla a pies juntillas, sí que es verdad que cada vez nos gusta más el tener algún valor numérico, algún cálculo que nos pueda apoyar en la toma de nuestras decisiones. Entonces, recordar simplemente que esta calculadora sirve para los 3 tipos más comunes de síndrome de QT largo y que además tienen que tener una mutación identificada y nos va a estimar el riesgo en función del genotipo y en función de la duración del QRS. Y, por supuesto, la valoración de familiares, el árbol familiar
El estudio genético, si va a ser positivo, nos va a permitir hacer un estudio en cascada, pero si el estudio genético es negativo, debemos seguir estudiando a los familiares de primer grado. Debemos hacer una valoración clínica, una valoración electrocardiográfica y completar con una ergometría y un test de bipedestación, que son pruebas que también en la práctica diaria las debemos incorporar de rutina. Prácticamente el test de bipedestación lo podemos realizar en la consulta y creo que es algo que deberíamos empezar a generalizar y a acostumbrarnos a medirlo y a ir aprendiendo a medida que lo vamos haciendo también. Bueno, pues esta es la mutación que tenía la familia de nuestra paciente. Era una mutación en KCNQ1, que sabemos que es el gen responsable del síndrome de QT largo tipo 1. Pues nuevamente hablamos con Esther, nos dio los datos de la mutación, hicimos el estudio de mutación específica a nuestra paciente y la paciente resultó ser portadora. Iniciamos Nadolol, 40 miligramos día, y bueno, pues le recomendamos evitar deportes intensos, que la verdad es que la paciente ya no lo realizaba, identificar fármacos de riesgo y analítica para valorar electrolitos. Y calculamos el riesgo arrítmico. Este es el riesgo que nos ofrecía la calculadora que hemos comentado previamente. Y en cuanto, bueno, el valor de QT era un valor de QT que no era bajo, estaba en torno a 510, 520 milisegundos y había tenido un síncope en la infancia no precoz y no se había repetido. Nosotros, tratándose de un síndrome de QT largo tipo 1, decidimos tratamiento farmacológico y de entrada no implantar un desfibrilador. En cuanto a los familiares, bueno, pues esta era su tía materna, también era portadora de la mutación. Podemos ver un intervalo QT prolongado de 400, casi 490 milisegundos. Estudiamos a su madre. La madre también tenía un intervalo QT prolongado de 480 milisegundos. En ella no realizamos estudio genético por considerarla portadora obligada de la mutación e iniciamos tratamiento farmacológico. Y estudiamos también a su hermana. Su hermana, la hermana de nuestra paciente, tenía un QT corregido totalmente normal, pero igualmente realizamos el estudio genético porque podría ser una portadora silente y se hubiera beneficiado del tratamiento beta bloqueante. Pero su hermana no era portadora de la mutación y la dimos de alta de la consulta. En cuanto a los otros familiares que consideramos que debían ser evaluados, pues son la otra tía, la hermana que quedaba por estudiar y la madre, la abuela. Ellas sabemos que tenemos un electro normal, pero hemos recomendado, no pertenece a nuestra área de salud, pero hemos recomendado también que se complete el estudio con estudio genético para poder descartar por completo la necesidad de tratamiento. En la evolución nuestra paciente ha seguido asintomática, está en tratamiento con Nadolol, la dosis máxima que ha tolerado es de 40 miligramos día, es una paciente joven, delgada, que una dosis mayor le produce efectos secundarios y sí que podemos ver que bueno, ha tenido un efecto en reducir la duración del QT, que se encuentra ahora en torno a 450 milisegundos. Entonces podéis ver que este es un caso clínico en el que más o menos todo cuadra, síndrome de QT largo tipo 1, pero bueno, creo que es algo que nos podemos encontrar en la consulta y que está bien tener los pasos esquematizados, sobre todo cuando no estamos tan habituados en verlo en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Creo que has resumido perfectamente todos los pasos a seguir en un paciente con síndrome de QT largo, el diagnóstico, el estudio familiar, el tratamiento. Perfecto, luego si quieres comentamos, hay muchas cosas que comentar. Y seguimos con Eladio Ruiz, que nos va a comentar otro caso clínico. ¿Dónde está la presentación? ¿Quién te la...? Uno de los chicos, sí, que había, si no lo tengo el pelo. Dice que esperes. Dice que esperes. ¿Baja alguien a ayudarnos? Sí, lo he puesto aquí, creo. Aquí está, ya lo encontré.
Buenos días. Primero agradecer a la organización haberme invitado a exponer este caso. Y bueno, voy a exponeros el caso de una niña que bueno, nos llevó de cabeza unas semanas. Y bueno, se trata de una niña de 10 años que nos remitieron desde un hospital comarcal aquí la FEP con un diagnóstico de taquicardia supraventricular incesante. Contaba una clínica bastante abigarrada, de meses de evolución, de mareos, visión borrosa, nada muy específico, episodios de pérdida de fuerza, sin un síncope claro. Y en su hospital, de donde nos la mandaban, le habían hecho un electro y un Holter destacaba un ritmo nodal con periodos cortos de ritmo sinusal con frecuencias cardíacas elevadas. Y le habían hecho una ecografía donde tenía una disfunción ventricular ligera. Entre los antecedentes destacaba que era una niña con un trastorno general de desarrollo, con un retraso psicomotor ligero y con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que había recibido varios tratamientos para esta dolencia y que actualmente estaba con atomoxetina. En realidad, aunque la historia parecía haberse intensificado en los últimos meses, contaba desde siempre pues, una clínica rara de mioclonías, ausencias, mareos, debilidades, que no se había llegado a diagnosticar de ninguna manera, se había orientado desde un punto de vista neurológico, algún electroencefalograma había salido alterado y bueno, le habían hecho un estudio genético desde el punto de vista neurológico que había sido normal. Y en su hospital se había estudiado a los 3 o 4 años, siendo todo normal, diagnosticándose de una pequeña fosa oval. Nosotros insistimos un poco en la anamnesis y entonces nos comentaron los padres que era una niña muy torpe y que se había caído muchas veces o había tenido síncopes, no quedaba muy claro, pero eran síncopes de cierta importancia. De hecho, como podéis leer ahí, presentó un casi ahogamiento en una piscina que necesitó RCP y que alteró el electroencefalograma, llevó de paquine, se cayó de un caballo y tuvo una fractura de brazo y luego corriendo se cayó también, no estaba claro si se había desvanecido, si se había tropezado. En ese momento tenemos un electro, estaba en tratamiento con, tampoco quedaba claro en la historia, pero era o lisdexanfetamina o escitalopram, y en este electro, como veis, pues se informaba de un QT un poquito prolongado. Como tanto la escitalopram o la lisdexanfetamina están relacionados con un aumento o una prolongación del QT largo, aparte de aumentar la frecuencia cardíaca y otros efectos cardiovasculares, decidieron suspendérselo y como la niña no necesitaba para su síndrome de hiperactividad, lo sustituyeron por atomoxetina, que parece más seguro en cuanto al alargamiento del QT largo, pero sí que es verdad que puede aumentar el alargamiento del QT, pero sí que puede aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Bueno, seguimos haciéndole la historia y no había antecedentes familiares, los padres eran sanos, tenía un hermano por parte de padre sano y 2 hermanos por parte solo de madre que también eran sanos, con electros normales y sin otros antecedentes. La exploración física era normal, llamaba un poco la atención que era una niña muy emocional, lloraba, reía en la exploración, grita, pero bueno, aparte de eso, nada más. Y este es el electro que le hicimos nosotros y como podéis ver tiene un ritmo nodal, el QT no parece especialmente prolongado, pero sí que lleva una frecuencia cardíaca alta. Le hicimos una ecografía que era parecida a la de donde nos la refería, con una ligera dilatación de cavidades izquierdas y una disfunción ligera. Y le pusimos un Holter. En el Holter destacaba un ritmo nodal, había ratitos de ritmo sinusal y podemos ver ahí cómo se iba disociando y empezaba con un ritmo nodal que era ligeramente acelerado, en torno a 130, 140. Vemos aquí episodios de taquicardia nodal y tenía algunos extrasístoles. Con esto decidimos suspender la atomoxetina. Completamos el estudio desde el punto de vista neurológico, le hicimos una resonancia cerebral, un electroencefalograma, lo valoraron los neurólogos, no vieron tampoco nada especial y se hizo una resonancia cardíaca que simplemente confirmó los hallazgos de la ecografía. Con todo esto, con toda esa historia de síncopes, tampoco nos quedamos tranquilos del todo, aunque es verdad que desde la retirada de la atomoxetina la niña, la frecuencia cardíaca había mejorado, se había casi normalizado y en los electros pues, predominaba el ritmo sinusal. Pero aún así programamos un Holter y una ergometría. El Holter lo hicimos, bueno, esto era marzo y estábamos en Fallas y los niños que están ingresados no pueden ir a la mascleta, entonces hacen una cosa en el colegio que se llama la globota, que es que pinchan globos. Para esta niña debió de ser algo muy emocionante, porque en el periodo donde estaba pinchando los globos
empezamos a ver aquí un bigeminismo, empezamos a ver extrasístoles de diferente morfología, un electro con una taquicardia ventricular. Y bueno, a pesar de esto que lo vimos y ya empezamos a tener más claro el diagnóstico, le pedimos, seguimos con esta intención y le hicimos una ergometría. La ergometría de la niña colaboró poco, es un retraso psicomotor, pero bueno, la verdad es que con ánimos lo hizo. Vemos que entró en la ergometría con un ritmo nodal y poco a poco, muy pronto, a 1 minuto, empezó a hacer extrasistolia ventricular con algún doblete, con bigeminismo y ya con formas complejas, como podemos ver aquí, con alguna taquicardia no sostenida ventricular y con extrasístoles bidireccionales, como podemos ver ahí ampliado. Con esto llegamos al diagnóstico de taquicardia ventricular catecolaminérgica, que explicaba un poco todo el cuadro clínico que presentaba la niña. Empezamos tratamiento con nadolol, le solicitamos un estudio genético y le dimos de alta y la seguimos en consultas externas. En consultas externas, al poco tiempo, unos meses después vino, los padres no contaron ningún nuevo episodio de mareo, sincopal, la notaban mejor, pero es verdad que en las ergometrías seguía haciendo ritmo nodal y bueno, pues vemos que seguía haciendo bigeminismo y aquí lo vemos con alguna extrasístole bidireccional, de manera que subimos el nadolol. Decir que la ecografía había recuperado la función desde que se había normalizado la frecuencia cardíaca. Y aunque con dosis máximas de nadolol la niña seguía asintomática, es verdad que en los Holter y en las ergometrías seriadas que les íbamos haciendo seguía con algunos extrasístoles bidireccionales, con algún doblete, de manera que, aquí vemos extrasístoles de diferente dirección, decidimos añadirle flecainida. Bueno, ahora la tenemos con flecainida y con nadolol, con algunos ajustes del tratamiento hemos conseguido que la niña esté prácticamente controlada. Nos llegó el resultado del estudio genético que presentaba una mutación en heterocigosis para el gen de la rianodina, que está asociado y es claramente patogénico. Hicimos un estudio de segregación y demostramos que era una mutación de novo. Bueno, unas palabras sobre esta entidad. Todos sabemos que es una alteración en la regulación del calcio intracelular que favorece la posibilidad de arritmias ventriculares graves, sobre todo en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural. La mayor parte de los pacientes, más del 50%, tienen un gen en una mutación en el mismo gen que nuestro paciente. Las manifestaciones clínicas suelen ser episodios sincopales, muerte súbita no explicada en la familia y suelen ser provocadas en la primera década de la vida por estrés físico o emocional. Suelen tener electros normales, ecografías normales y el diagnóstico se llega con la ergometría, donde suele aparecer una alteración arrítmica, normalmente en el mismo orden que en nuestra paciente, con ritmo nodal, extrasístoles ventriculares, bigeminismos, dobletes y luego ya taquicardia ventricular bidireccional. Bueno, en cuanto al tratamiento, está ampliamente explicado en las guías y como resumen es evitar los desencadenantes, normalmente beta bloqueantes, el más específico es el nadolol, muchas veces necesitan flecainida y que si con esto siguen con clínica hay que valorar la simpatectomía y el desfibrilador. Bueno, como reflexión, pues en este caso, como muchos de estos de cardiopatías familiares, fue muy importante ahondar en la anamnesis, no quedarnos con lo que nos mandaban de otros sitios, sino estuvimos ahí interrogando a los padres. En este caso, como en muchos niños que llevan tratamiento, que es bastante habitual para el TDAH, son fármacos que alteran los electros, la frecuencia cardíaca y hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la genética, como ya se ha dicho, es muy importante el estudio de segregación en esto para ver otros efectos y para ver un poco la patogenicidad de las variantes y nos guiamos de la ergometría del Holter para el ajuste de dosis. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Eladio. Un caso, la verdad, complicado. Como muchas veces los pacientes con canalopatías, la verdad es que muchas veces lo que es difícil es el diagnóstico. Muchas veces nos cuesta y tardamos, no lo sacamos a la primera, nos cuesta muchas visitas llegar al diagnóstico. Bueno, pues nada, después de estas excelentes presentaciones, invito a la audiencia, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, aprovechad que tenemos a estos ponentes, el doctor Masanti, si queréis hacer alguna pregunta o alguna duda, algún comentario.
La doctora Zorio. Andrea, ¿tenemos a Andrea? Sí. Hola Andrea, vamos a empezar con la discusión, que tenemos unos 5 minutillos. Esther va a hacer una pregunta. Andrea, Andrea, ¿en inglés o en español la pregunta? No, en castellano está bien. Venga, si mientras Esther se arregla con el micrófono, yo quería preguntarte, aquí la audiencia es muy variopinta, tenemos también cardiólogos clínicos. Ante un paciente que llega con el diagnóstico de síndrome de QT largo, nada más, simplemente con el electro, con el QT prolongado, ¿qué haces en la primera visita? La calculadora de riesgo, necesitas la genética. ¿Qué haces en la primera visita? Una pregunta ahí sencilla para que nos pueda ayudar a todos. La primera visita por un paciente con QT largo, desde el punto de vista clínico, creo que nosotros siempre hacemos, revisar todas las cartas anteriores, como tú habías dicho, para ver que no haya medicamentos o otras causas que pueden prolongar el QT. Y siempre hacemos se oye un ruido. Siempre hacemos un holter de 24 horas y una prueba de esfuerzo, porque para medir el QT y entender si hay un QT largo, creemos que es importante verificar cómo se comporta durante todo el día en diferentes situaciones. Si es un niño o si es alguien joven, nos gusta también grabar un electro en los padres que vienen juntos, porque al contrario de la catecolaminérgica que hemos escuchado, en el QT largo es muy poco frecuente encontrar mutaciones de nuevo. Si confirmamos el fenotipo y hay una historia clínica como en tu paciente de síncope o otra cosa, empezamos una terapia con beta bloqueantes a bajo dosaje, 0.5 miligramos por kilo por día de nadolol o propranolol, 1 miligramo por kilo 3 veces por día, y después 15 días repetimos un holter. Normalmente en nuestro laboratorio el test genético tarda 15-20 días para ser como listo, y cuando está listo lo revisamos con la familia y si hace falta sacamos sangre a los otros. Más o menos esto. Esther. Yo quería agradecer desde luego a los 3 ponentes por sus ponencias, por sus charlas. A Andrea preguntarle, porque a mí no me ha pasado nunca, con qué frecuencia o en qué número de pacientes, si nos haces una aproximación, has recomendado un desfibrilador solo por la medición de QT, sin síntomas. Sin síntomas. Esto es bastante raro, tengo que decir la verdad, porque sabemos que la terapia baja bastante el riesgo también cuando el QT es muy largo. El último caso que me viene a la memoria es un caso de un niño que hemos visto el pasado Navidad, exactamente en los días de Navidad, con mi compañera Rafaela. Estábamos allá y hemos encontrado un niño que de origen latinoamericana, que había sido operado en un hospital italiano por sindactilia, y nadie le había grabado un electrocardiograma antes de operarlo. Y tenía claramente una síndrome de Timothy con bastantes episodios de como pérdida de conciencia, que pero habían sido tomadas también ellas para como una crisis epiléptica, no se sabía qué. Este chico tiene alternancia eléctrica de la onda T, un fenotipo muy feo, tiene 3 años y le hemos implantado un desfibrilador, muy raro. Pero tiene síntomas. Sí, eso nunca ha sido documentado una arritmia, porque sabes que los pacientes con Timothy también tienen trastornos neurológicos. Entonces no éramos ciertos. De todas formas, se lo hubiese recomendado independientemente de los síntomas, solamente basado sobre el QT. En los genotipos más frecuentes, creo que nos pasa,
2, 3 veces en un año, puede ser. En pacientes con QT largo de tipo 2, me acuerdo otra vez que a lo mejor no quieren tomar beta bloqueantes. Hay una chica que hace la maestra de yoga que no quiere tomar beta bloqueantes y le pusimos un desfibrilador subcutáneo. Y de hecho, cuando estaba en Perú haciendo Machu Picchu y tomando hojas de coca para el mal de montaña, tuvo un choque, el desfibrilador, su torsión de punta. Entonces, si quieres saber cuánto, nosotros más o menos vemos 2.000 a 3.000 pacientes por año que tienen la mayoría QT largo, Brugada y arritmogénicas varias, y creo que va a pasar 3, 4 veces en un año que vamos a poner una indicación de desfibrilador solamente basado sobre QT. Yo la verdad es que nunca. Claro, tengo muchísimos menos pacientes y probablemente mucho menos graves que los vuestros, pero solo con el la verdad es que no. No sindrómicos, no sindrómicos, sí, claro, y asintomáticos, la verdad es que es algo, a mí no me ha pasado tampoco. Solo un comentario de la última... perdona, Andrea. Perdona, Estela. Sí, QT largo de tipo 2 con más de 550. Hay también el QT largo de tipo 3 con más de 550 de QT promedio. Y en estos casos nosotros lo hablamos. Son pocos, son menos del 5% de los pacientes, pero como vemos, tenemos 2.500, 3.000 en follow-up activo, entonces hay algunos que tienen. Las mujeres con QT2 y QT3 hay veces que dan miedo ver el electro, es verdad. Claro, pero luego de haber puesto tanto de Nadolol como fármacos del grupo 1C, ahí es cuando te paras a ver si la medida de QT te empuja o no, ¿no? Nada, un último comentario muy rápido, porque igual el tiempo ya no permite mucho más. De la paciente con la catecolaminérgica que ha presentado el doctor Ruiz, comentar que la asociación en este caso del QT, de la catecolaminérgica con el autismo es especialmente relevante en la región donde ya tenía la mutación. No es el primer caso y aunque es raro que una canalopatía se asocie a autismo, pues esta es una de ellas. Es algo a tener en cuenta, ya está. Muy bien. Pues no sé si tenéis algún comentario vosotros. Los casos me han parecido súper interesantes. No sé, Ana, a mí a veces me resulta difícil el diagnóstico del síndrome de QT largo o del QT largo, sobre todo en familiares. Yo creo que el paciente, pero en familiares o en casos de muerte súbita, en la consulta nuestra, pues recibimos muchas veces los familiares de los pacientes que tienen una muerte súbita de causa incierta, con autopsia normal, no tenemos nada, y a veces nos resulta difícil hacer el diagnóstico, ¿verdad? Que un poco que las pruebas que tenemos al alcance de la mano de manera muy sencilla, pues que las generalicemos, ¿no? Pues la prueba de esfuerzo, el test de BIP, todo esto creo que también son cosas que podemos hacer a todos los familiares, aunque no hayan datos en el caso índice de síndrome de QT largo, porque la mayor parte de veces no tenemos electros previos del caso fallecido. Pero no conformarnos con un electrocardiograma normal y ya está, sino hay que hacer más cosas. Electro y eco normal y ya está, yo creo que eso es algo que ya... Claro. Y el ADIO lo mismo, ¿no? La catecolaminérgica a veces también nos resulta difícil de diagnosticar, vosotros y nosotros, ¿no? La cantidad de pacientes que vienen con diagnóstico de epilepsia o crisis convulsiva, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que en este caso lo que nos dio la cosa es lo que ocultaron al principio un poco los padres, que fue todos los síncopes. O sea, síncopes donde el paciente tiene tanta repercusión, no sé, nosotros... Los que hemos algunas catecolaminérgicas, no tenemos muchas, pero siempre son síncopes como que se hace mucho daño, por decirlo así, y eso también. Es verdad que nosotros en la población infantil cada vez hay más niños diagnosticados TDAH que llevan muchos fármacos que alteran los electros, muchos electros raros, y en este caso podíamos habernos quedado en que era un ataque cardianodal desencadenado por suerte tuvimos ese Holter y lo pudimos diagnosticar. Llamativo. Muy bien. Pues muchas gracias. Lamentablemente tenemos que terminar. Nos quedamos con muchas preguntas. Andrea, muchas gracias. Te haríamos muchos más comentarios y preguntas, pero el tiempo nos... Muchas gracias. Gracias a todos.
¿Se oye? Ahora sí. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con esta segunda mesa de miocardiopatías. Es la primera de las miocardiopatías. Yo soy Vicente Climent, voy a moderar esta mesa y bueno, en ella vamos a hablar de las principales novedades terapéuticas en tres entidades muy importantes, como son la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la enfermedad de Fabry y la amiloidosis. Para ello, bueno, contamos con tres ponentes que yo creo que son ampliamente conocidos a nivel nacional y que nos van a hablar de las novedades terapéuticas. En primer lugar, el doctor Juan Ramón Jimeno, que es el coordinador, el responsable de la unidad de cardiopatías familiares del Hospital de la Risaca, nos va a hablar de las novedades en los inhibidores de la miosina en la miocardiopatía hipertrófica. En segundo lugar, el doctor Edgardo Alanía, del Servicio de Cardiología del Hospital de Denia, nos va a hablar de las novedades terapéuticas en la enfermedad de Fabry. Y por último, la doctora Esther González, de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital de Puerta de Hierro, pues nos va a hablar de las distintas novedades terapéuticas en la amiloidosis. Entonces, yo creo que sin más, empezamos con la mesa. Juanra. Muchas gracias. Gracias, Vicente, y gracias, Esther, y a los organizadores, porque es una oportunidad de ver a los amigos y compartir algunas experiencias y actualidades, novedades respecto a tratamientos de pacientes que nos llevan de cabeza todos los días, ¿no? Yo voy a hablar de novedades en el tema del tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica con inhibidores de la miosina, y voy a centrarme en algunos aspectos. Lo que es las experiencias de registros en vida real, algunas españolas, europeas, pero sobre todo americanas, que son las series más grandes, pero yo llevo ya más años con tratamiento y tienen miles de pacientes y hay un registro nacional. Hablaré del posicionamiento en las guías de práctica clínica, que ya sabéis que es clase 2A en las europeas cuando salieron en 2023 y clase 1 en las americanas, y los resultados de dos ensayos clínicos que se han presentado hace unas pocas semanas en el Europeo de Cardiología, que han generado bastante controversia y muchos comentarios y tienen implicaciones importantes, como es el Odyssey en no obstructiva y como es el Maple con aficamten comparado con metoprolol. Y luego ya una pincelada de lo que es el futuro, que es posiblemente una nueva generación de moduladores de la miosina, pero todavía están en ensayos en fase 2 y no ha llegado, y Ninerafastat, que es un fármaco que actúa de forma completamente diferente y que es un modulador energético miocárdico y que cambia un poco el metabolismo intracelular y disminuye la isquemia y mejora los síntomas y la función cardíaca. Bueno, ya no hay que hablar de mavacamten y del Explorer porque todos lo sabemos, y esto ha sido una revolución espectacular que ha cambiado la vida de nuestros pacientes y la nuestra en afrontarnos a esta enfermedad, que caen los gradientes de forma muy llamativa, que caen los marcadores y mejora la clase funcional y la calidad de vida en todos los estudios que se están haciendo y se están publicando muchos subestudios. Por otro lado tenemos a aficamten, que vino después y que está a punto de ser aprobado en los próximos meses por la FDA y un tiempo más tarde, no sé exactamente cuándo será la fecha, pero quizá dentro de un año se apruebe en Europa para su uso, ¿no? Y este es Dan Jacobi, que es un cardiólogo de Yale, que se ha dedicado a la empresa, y Cytokinetics, que trabaja muy bien también, y tiene toda una serie de ensayos clínicos ya fase 3 publicados, que es el Sequoia, donde demuestra beneficios similares a mavacamten, son muy parecidos, ¿no? Con pequeñas diferencias. Esto es de la vida real. Esta es una paciente nuestra que ya lleva más de un año en tratamiento y el electro se normaliza. El NT-proBNP cae a ras. Es
es de 1000 a 100 o a 50, una cosa muy, muy llamativa. Y también estas cosas también se ven. Se ve un remodelado impresionante. Esta es una mujer que estaba en el ensayo clínico, entonces en el Explorer ha pasado luego a una fase de extensión y ahora pues está estupenda y bueno, el corazón ahí se mantiene con un remodelado muy, muy bueno y sin obstrucción y en muy buena clase funcional. Este es un registro español que estáis colaborando y que lo iniciamos nosotros en Murcia, pero bueno, es una encuesta tipo cuestionario, abierto, sin consentimiento, sin nada, porque es totalmente anónimo, donde cada centro pues, va incluyendo sus pacientes y se hace desde el móvil, muy, muy sencillo, y nos permite dar una idea de la implementación del fármaco en España. Y aunque parezca una tontería, pues es un registro interesante y llevamos 500 pacientes metidos. Quizás hay más de 1500, obviamente, esto es pues que es voluntario y no siempre tenemos tiempo para meterlo, lo que sea, pero bueno, nos da una imagen de por dónde se está poniendo, de qué perfil de pacientes son, de cuántos son metabolizadores lentos, que nos interesa, pues un 2%, y algunos datos respecto a las edades, los sexos, tal. Bueno, luego hay un registro mucho más en profundidad que se abrirá pronto y que tenemos intención de contestar algunas otras preguntas. Bueno, esto es lo que he comentado de las guías de práctica clínica, pues cada vez se va más a poner el tratamiento como clase 1, obviamente. No ha llegado a ser la primera línea de tratamiento y eso engancha con los nuevos ensayos clínicos que os comentaré a continuación. Este es un registro muy importante, americano, con 3000 y pico pacientes y que demuestra dos cosas. Pues la eficacia de los ensayos clínicos queda claramente demostrada en vida real, la seguridad queda claramente demostrada en vida real, menos de un 2% de pacientes tienen complicaciones porque cae la función ventricular, efectivamente, a veces cae la función ventricular, uno retira o baja la dosis del fármaco y se recupera. Y los pacientes habitualmente ni se enteran no produce insuficiencia cardíaca en los pacientes obstructivos. Y bueno, estos son los resultados y además tienen muy poquitos efectos secundarios por incompatibilidades con otros fármacos y tal, que eso es una de las preocupaciones que nos generan, ¿no? Porque hay que vigilar algunos fármacos y tal. Bueno, en la vida real estos efectos son muy bajos y no generan problema en el manejo del paciente. Pero es cierto que estos pacientes de este registro llevan un protocolo bastante estricto. O sea que es de vida real, pero tienen que estar bastante estrictos, está muy bien regulado. Básicamente que hay que conocer el fármaco, hay que tener cierta experiencia y hay que hacerlo siguiendo las pautas. Esto no es sacubitril/valsartán, o sea, hay que tener precaución y hay que tener con cuidado y conocer la patología. Bueno, y ahora voy a hablar de este ensayo que ha generado bastante, decepción, hay que decirlo, que es un ensayo negativo en el que después del efecto tan radical y tan impresionante con la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pensábamos que iba a funcionar igual con la no obstructiva. Entonces, este ensayo que se ha publicado como un ensayo negativo, pero con matices en mi punto de vista, que ahora comentaré. Es un ensayo en el que los dos objetivos primarios, que era aumentar el consumo pico de oxígeno y mejorar la clase funcional, no se cumplen significativamente respecto al control. Aunque hay que decir que es un 0.07 y el otro es un 0.06. Pero bueno, estrictamente no se cumplen. En el caso del consumo de oxígeno aumenta un 0,5 mililitros por kilo por minuto, ¿no? Entonces no llega a ser muy importante, no es como la obstructiva que aumenta un 1,8 o un 2, ¿no? 2 puntos, sino que es un 0,5. Bueno, y en la clase funcional tampoco mejora, pero es que llama la atención aquí que los pacientes que tomaban placebo aumentan 10 puntos en la clase funcional, que tampoco tiene una explicación. Bueno, yo creo que este estudio tiene algunos problemas de diseño y se están haciendo reanálisis, que la gente se está estrujando la cabeza para ver qué es lo que ha ocurrido aquí.
Yo creo que el principal problema es que efectivamente se han incluido pacientes muy pasados, con a lo mejor mucha fibrosis, mucha fibrilación auricular, y pacientes que se ha pretendido conseguir una dosis muy alta del fármaco, ¿no? El objetivo, el ajuste, no tenemos obstrucción para ajustarlo como la obstructiva, sino que aquí se ha pretendido ir al máximo tolerado, y entonces se ha llegado a unas dosis que son incluso más altas o similares a la de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y ha caído la función ventricular. Han tenido que interrumpir el tratamiento en más del 20-25% de los pacientes, con lo cual eso genera una disrupción del protocolo muy importante, ¿no? Y yo creo que básicamente ese es el problema, pero luego hay subestudios de remodelado, se ve que efectivamente ese corazón remodela, que la aurícula reduce, que reduce los grosores, que mejora la función diastólica, o sea que hay todos una serie de subestudios, o sea que no ha sido brillante como se esperaba, quizás las expectativas eran muy altas, pero y ha sido, pues, en cierto modo, decepcionante el verlo. Yo estuve en la primera presentación que se hizo en el europeo a las 6:30 de la mañana, nos reunieron en un hotel a todos los que habíamos incluido pacientes aquí, de muchos centros del mundo. Y cuando presentó Desai, Milling Desai, que es el IP de la Cleveland Clinic, presentó todos los resultados y tal, y luego la gente empezó a decir, bueno, y con los pacientes a los que le ha ido bien, ¿por qué no podemos seguir con el tratamiento? Y entonces empezó a levantar la gente uno, otro, pues yo tengo 2, yo tengo 3, yo tengo 2, yo tengo 4. Y dice, hombre, hay un subgrupo de pacientes que les va bien, y todos los tenemos. De hecho, entonces, y se ha comentado de que sería interesante, de hecho algunos lo están tomando igualmente, o sea, porque han decidido sus médicos que lo continúen, pero no dentro del ensayo clínico. Bueno, o sea que habrá más en el futuro, habrá más subestudios y otra reinterpretación, quizá ensayos más prolongados. Y este es, aquí se reduce el NT-proBNP más de la mitad, las troponinas también, y ya digo que hay un remodelado, esto es uno de los subestudios. Bueno, y este es otro ensayo controvertido. Aquí tenemos a Pablo García Tavia. Bueno, él es controvertido también, ¿eh? Como estamos entre amigos, os lo voy a decir. Este es un ensayo que compara aficamten con metoprolol, y él lo presentó se vino arriba, lo presentó en el europeo, una sesión inmensa, muchísima expectación, entonces dijo, we are not going to kill beta blockers yet. Olé, impresionante. 60 años de tratamiento de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y ahora decimos que los beta bloqueantes no solo no sirven para nada, sino que empeoran la clase funcional. Bueno, unas horas después tuvimos una reunión y tuve la ocasión de hablar con Jacopo Olivotto. Y lo voy a comentar por la anécdota, ¿no? Obviamente Pablo también lo sabe, lo que pasa es que él pues, presentó eso y ya generó voluntariamente una controversia. Me refiero, y Jacopo Olivotto dijo, yo creo que el estudio Maple, que es un gentleman el hombre, dice, el estudio Maple yo creo que demuestra que los pacientes hipertróficos que no necesitan beta bloqueantes, cuando se los das empeoran. Y yo digo, pues tienes razón. Y tiene que ver con el diseño del estudio. Y es que, y nos lo digo porque nosotros hemos tenido pacientes, para entrar en el estudio tienes que quitarle toda la medicación. Entonces, yo he tenido pacientes que he querido meterlo en ensayos clínicos, le he quitado disopiramida unos días y no ha podido. Se ha metido en edema agudo de pulmón. Y digo, claro, los pacientes que están malos de verdad, no les puedes quitar el beta bloqueante, hacer un lavado de un mes para meterlos en un ensayo clínico randomizado a metoprolol y aficamten. O sea que hay, no los beta bloqueantes aquí van mal, efectivamente, pero hay gente que quizás no lo necesitan para nada, ¿no? Entonces, pero bien, el aficamten sale muy bien porque es un fármaco extraordinario y hay pues todos los efectos de remodelado y tal. Bueno, los betabloqueantes nunca antes han demostrado mejoría en el peak VO2, ¿no? Ningún otro fármaco, solo lo han demostrado, sí reducen el gradiente, pero no lo han demostrado en ningún otro, ni calcioantagonistas ni nada. Ya un par de comentarios sobre otras novedades. Y este es el Edgewise 7500. Es una compañía pequeña, americana, de desarrollo de nuevos fármacos, que tiene un fármaco que no es un inhibidor de la misina, sino es un modulador.
Entonces reduce la velocidad de la contracción, no disminuye el número de enlaces y se supone que tiene un efecto neutro sobre la fracción de eyección y reduce el gradiente y mejora también la función cardíaca en los no obstructivos y tiene unos resultados muy interesantes, tanto obstructivos y no obstructivos, y en los ensayos que va a sacar van a incluir independientemente unos y otros, con lo cual no nos tenemos que volver locos. Si un día tiene obstrucción no entra, si un día no lo tiene no entra. Y este es el Nirnevastaxat, que ya lo que tiene este fármaco es que es imposible que funcione con ese nombre. Tiene que cambiar el nombre porque a mí me ha costado mucho tiempo pronunciarlo. Entonces es muy interesante porque hay un antecedente, hay un fármaco que nadie conoce que se llama Perexilina, que tiene un ensayo clínico en hipertrófica que mejora claramente la clase funcional y el consumo de oxígeno, pero que tiene una toxicidad terrible hepática y no se da salvo casos desesperados. Y entonces este tiene un mecanismo de acción similar, aumenta el consumo de la ruta de glucosa y disminuye los ácidos libres, grasos libres. Y bueno, ya para terminar, esto es el resultado con mavacamten y quiero presentaros a Susana Portela, que es la presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica. Ella es paciente y ella es del Odyssey y también quiere que le pongan mavacamten, a pesar de que la sacaron del estudio, ¿no? Y nada más, ya invitaros a nuestra jornada de cardiogenética que será el 28 de noviembre. Si queréis podéis conectaros online o venir por allí, estaremos encantados. Gracias. Bien, muchas gracias, Juanra. Creo que has presentado unos resultados que son espectaculares y que luego seguro que podemos comentar y discutir sobre ellos. Seguimos con la siguiente presentación y hacemos las preguntas al final. Entonces ahora el doctor Edgardo Alanía nos va a hablar de las novedades terapéuticas en la enfermedad de Fabry. ¿Pueden poner la presentación del doctor Alanía?
Parece que hay un pequeño problema técnico con la presentación, entonces, si os parece, para no demorar más la mesa, pasamos a la siguiente ponencia y luego, en cuanto se solucione, pues la retomamos. Entonces, ahora la doctora Esther González, de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Puerta de Hierro, nos va a hablar de las novedades terapéuticas en la amiloidosis. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la organización, sobre todo a Esther, por la invitación para estar hoy aquí. Y bueno, en los próximos minutos voy a intentar hacer un repaso de los nuevos tratamientos en amiloidosis cardíaca por transtirretina y de los ensayos clínicos de nuevas moléculas que están por llegar. Esos son mis conflictos de interés. Y bueno, partiendo de un mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, probablemente esto ha sido el factor que más ha condicionado el desarrollo de nuevos tratamientos para esta entidad. Hasta hace no mucho tiempo, el trasplante hepático era probablemente la única opción que podíamos ofrecer a los pacientes que tenían formas hereditarias, como una especie de terapia génica quirúrgica para sustituir ese órgano que produce fundamentalmente la transtirretina, en estos casos con una mutación. Sin embargo, como ese conocimiento de la fisiopatología ha mejorado muchísimo en los últimos años, se ha podido desarrollar, abordar formas de manejar la enfermedad y de tratarla para evitar y cambiar su historia natural desde distintos puntos en esta cascada de amiloidogénesis que aquí se representa. Probablemente los estabilizadores, la forma de evitar que la proteína tetramérica termine disociándose en dímeros y luego en monómeros, ha sido la forma la más antigua, digamos, en este corto proceso de investigación que se ha desarrollado. Y en este sentido, pues actualmente ya existen 3 estabilizadores de la proteína transtirretina que se han estudiado o que están ya accesibles o a punto de estarlo. Si dividimos su mecanismo de acción para estabilizar la proteína, pues podemos ver como hay algunos fármacos, como tafamidis o diflunisal, que se unen al punto de unión de la tiroxina, que es una de las hormonas tiroideas que es transportada por la transtirretina, o un nuevo mecanismo que se ha estudiado es simular el efecto de una variante genética, una variante missense en transtirretina que se descubrió cómo tenía capacidad de estabilizar el tetrámero, evitando la disgregación en dímeros. Y este es el nuevo fármaco que se ha desarrollado, un nuevo estabilizador, acoramidis, que simula ese efecto. ¿Qué sabemos de acoramidis? Pues los resultados de un ensayo, fase 3, randomizado, doble ciego, Attribute, que se dio a conocer en uno de los congresos europeos de los últimos años y que hemos visto como en el endpoint primario, que fue un combinado de mortalidad por todas las causas, ingresos cardiovasculares, cambio en el TproBNP y distancia de los pacientes que caminan en el stage de 6 minutos, se vio como el tomar acoramidis favorecía en el endpoint primario respecto al grupo placebo. También de forma similar a como lo demostró tafamidis, este segundo estabilizador, acoramidis, ha también demostrado un efecto beneficioso en los endpoints secundarios que les interesan mucho a los pacientes, que es su calidad de vida y su capacidad funcional, porque se asocia la toma del tratamiento con un menor declive en estos dos aspectos. Sin embargo, en cuanto a la mortalidad por todas las causas, no se consiguió demostrar una diferencia significativamente estadística entre los dos grupos de tratamiento, el grupo placebo y el grupo de acoramidis, a pesar de que había una reducción relativa de la mortalidad por todas las causas en el grupo de tratamiento del 25%. En parte esto puede estar explicado porque los pacientes que se incluyeron en este estudio son pacientes más contemporáneos respecto a lo que habíamos visto en el ensayo que condicionó la aprobación de ATTR-ACT como consecuencia de que diagnosticamos a los pacientes antes. Sin embargo, datos más recientes que han incluido la parte de extensión de este ensayo pues han demostrado ahora sí que a los 42 meses, incluyendo la parte de extensión, sí que existen diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por todas las causas. También, como vemos en la parte de la derecha, hay diferencias estadísticamente significativas en la reducción de ingresos cardiovasculares y estas curvas, como ven, empiezan a divergir a partir de los 3 meses de tratamiento con acoramidis. Por tanto, un desarrollo probablemente muy rápido para lo que estábamos acostumbrados a ver en este campo. Estos resultados han condicionado la aprobación de acoramidis tanto por la FDA a final del año pasado
como por la EMA a principios de este año y está pendiente de financiación, por ejemplo, en nuestro país. También hemos visto cómo, a partir de este estudio, el Attribute, los pacientes que tomaban acoramidis, podíamos ver cómo a partir de los 28 días de tratamiento los niveles séricos de transtirretina se elevaban y ese nivel elevado se mantenía a lo largo de todo el tratamiento durante los 30 meses del ensayo. La proporción de incremento inicial a los 28 días además se ha correlacionado con el pronóstico de estos pacientes y, por lo tanto, la utilización de esta determinación, la transtirretina sérica, pues parece reemerger como uno de los biomarcadores que nos puede ayudar a monitorizar el seguimiento de estos pacientes bajo tratamiento. Más allá de estabilizar el tetrámero, tal y como lo había hecho el trasplante hepático, también se ha desarrollado y se ha investigado cómo inhibir la producción de la proteína. Y en ese sentido, pues hay ya silenciadores genéticos de segunda generación con una administración subcutánea cada 3 meses, como es vutrisiran, que también presentó sus resultados del ensayo fase 3, un Helios-B, en el que se demostró también una reducción en torno al 30% del endpoint primario, una combinación entre mortalidad por todas las causas y recurrencia de eventos cardiovasculares. Además, también, de forma similar a como lo hemos visto con acoramidis, también el uso de vutrisiran se asociaba a un menor declive en capacidad funcional y en calidad de vida de estos pacientes. Así que vutrisiran igual ha recibido aprobación por la FDA y por la EMA este mismo año y está pendiente de financiación en nuestro país. Sin embargo, más allá de estos dos estabilizadores que ya hemos visto resultados en fases 3 y del silenciador genético de segunda generación, hay más opciones que se estén evaluando. Pues efectivamente, en los próximos meses, quizá el año que viene en el europeo, tengamos datos de este estudio, el CardioT-Transform, que incluye pacientes bajo tratamiento con o bien Eplontersen, que es un silenciador genético de segunda generación, o placebo. Y este va a ser el ensayo que más pacientes ha incluido con amiloidosis cardíaca por transtirretina hasta la fecha, 1.400. Yo creo que es para remarcar porque para por lo menos los que hemos trabajado en este campo hasta hace unos años esto era impensable. Y además este es el ensayo que probablemente nos va a dar la respuesta sobre si es mejor tratar a estos pacientes con una combinación de silenciador genético y estabilizador o solo en monoterapia, porque ha permitido la utilización de tafamidis indiscriminadamente en estos pacientes según del país de donde procedieran. Más allá de la silenciación genética transitoria con los silenciadores genéticos, también en esta enfermedad se está evaluando el papel de la edición génica a través de CRISPR-Cas9. Y así ya se conocieron los resultados del empleo en pacientes hereditarios con polineuropatía con las primeras dosis de esta medicación, que consiguen reducir la producción de la proteína al 90% y se ha visto además en datos posteriores que esa supresión de la proteína se mantiene a largo plazo. Directamente desde el fase 1 se ha saltado al fase 3, el estudio Magnitude, que está actualmente reclutando pacientes para ver si el abordaje mediante terapia génica puede ser beneficioso también en amiloidosis cardíaca por transtirretina. Y por último, más allá de estabilizar la proteína o de silenciar la producción, pues muchos pacientes, por lo menos a mí lo que me preguntan en la consulta es ¿puedo hacer algo sobre lo que ya está depositado? Y probablemente la eliminación de los depósitos pues es lo que está actualmente en desarrollo. Si Juanma antes nos decía que los nombres, el último nombre de la nueva molécula que está en investigación en hipertrófica es complicado, pues también lo son, como no iba a ser menos, la de los anticuerpos monoclonales en amiloidosis cardíaca por transtirretina. Existen actualmente 2 anticuerpos monoclonales que son específicos para transtirretina, cliramitug y coramitug, que son diferentes porque tienen afinidad por epítopos a distinto nivel. El primero de ellos, conocido previamente como NI006, se une únicamente a las proteínas TTR mal plegadas. Sin embargo, el segundo de ellos se une no solamente a estas proteínas mal plegadas, sino también a la TTR monomérica fisiológica. Y actualmente pues, estos 2 anticuerpos están en distintas fases de estudio con ensayos clínicos en fases 2 o fases 3. Lo que sí sabemos ya es los resultados del fase 1 con NI006, que obviamente al ser un fase 1 pues lo que demostró es seguridad, con efectos secundarios sobre todo a nivel de artralgias en los pacientes, y luego resultados muy alentadores
muy prometedores porque en algunos de los pacientes que se incluyeron se pudo ver cómo había una reducción del volumen extracelular por resonancia y una reducción de la captación por gammagrafía que quizá denote que hay una eliminación del depósito de amiloide. Más allá de estos dos anticuerpos monoclonales que son específicos para transtirretina, también se está estudiando el papel de otro anticuerpo monoclonal, que en este caso el AT02 es, digamos, un anticuerpo que podríamos decir pan-amiloide, porque se asocia a un epitopo que está presente en cualquier tipo de fibra, independientemente del tipo de amiloidosis. Y pues, puede ser una aproximación interesante para otras formas hereditarias, como por ejemplo nosotros tenemos alguna familia que no son TTR y que carecen ahora mismo de opciones terapéuticas. En datos ya in vitro se ha visto cómo este anticuerpo estimula la fagocitosis de amiloidosis y en un modelo animal de amiloidosis AA, la real